Comparto otra vez la pantalla. Bueno, si ya le echaron un ojo al aula, creo, y entonces ya puse aquí la definición de categoría en el aula y también, eh, bueno, la clase de lunes ya está ahí accesible, lo probé y sí funciona la liga. Entonces, bueno, no sé si repasando la clase o repasando la definición tengan alguna pregunta, porque es una definición em, que tiene varios puntos, que tiene varios ingredientes. Entonces, puede haber algunos detalles que no queden claros o que haya que preguntar. No sé si sea el caso. No hay preguntas. Pues no. Bueno, aquí puse los ejemplos ya un poco más pequeños. Aquí están. Y bueno, recuerden que habíamos hecho esta tabla de diversas categorías que son categorías usuales que nos podemos topar al estudiar matemáticas y por supuesto que la más directa es la de conjuntos. De hecho, a partir de esta categoría, la categoría de conjuntos y objetos, conjuntos y morfismos funciones, bueno, aquí puse la teoría de conjuntos, pero en realidad esta categoría de conjuntos funciones es como una especie de cimiento de categorías usuales, como son todas estas, todas las que siguen. ¿Por qué? Porque los objetos que forman estas siguientes categorías, y otras más, son primero conjuntos, antes que nada, son conjuntos. O sea, un grupo es un conjunto con ciertas características, un espacio vectorial es un conjunto con ciertas características, etcétera. Todos estos son conjuntos, primero que nada. Eso no quiere decir que sea el caso en todas las categorías. Vamos a ver ahorita un ejemplo en que no es el caso. Pero es muy usual que los objetos sean conjuntos con algo más, conjuntos enriquecidos, digamos. Por ejemplo, en el caso del grupo, este es un conjunto con una operación que tiene ciertas propiedades. En el caso de espacios vectoriales es un conjunto con dos operaciones y de hecho, bueno, más adelante les voy a precisar esto de las operaciones en un espacio vectorial con ciertas propiedades. Un espacio topológico es un conjunto, además de una familia de subconjuntos con ciertas propiedades. Un espacio métrico es un conjunto con una función, que es la métrica, con ciertas propiedades, etcétera. Entonces, siempre partimos de un conjunto. Por eso la categoría de los conjuntos es muy importante. ¿De acuerdo? Y bueno, yo puse aquí la rama de teoría de los conjuntos, pero en realidad esta categoría se puede decir que está subyacente en todas las matemáticas. Ya las categorías siguientes específicas, pues en efecto corresponden a un enfoque especial, a una rama que se dedica a estudiar precisamente esa categoría, la teoría de grupos, el álgebra lineal, la topología, el análisis métrico, digamos, o la teoría de copos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Les decía también que usualmente distinguimos las categorías por sus objetos, por eso hablamos de la categoría de conjuntos, la categoría de grupos, la categoría de espacios vectoriales, pero en realidad recuerden que la categoría está formada por ambas clases, la de objetos y la de morfismos. Entonces, conjuntos y funciones, grupos y homomorfismos de grupos, espacios vectoriales y transformaciones lineales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces, continúo adelante. Recuerden ustedes que estos esquemas que estoy poniendo aquí son eso precisamente, son esquemas. Es decir, nos ayudan a entender el concepto, pero el concepto formalmente pues es muy abstracto, es decir, está compuesta por dos clases de cosas que pueden tener distinta naturaleza. Si yo tomo un elemento de la segunda clase, entonces tiene asociados dos elementos de la primera clase que se distinguen. Uno se llama dominio y codominio.
Estos no son simétricos, no juegan un papel simétrico, porque precisamente en la parte donde definimos la composición, hay como un sentido y por eso es que me ayuda el esquema de la flecha, ¿verdad? O sea, no es que los morfismos sean flechas, sino que yo los veo como flechas porque eso me ayuda a entenderlos, porque la flecha tiene una cierta dirección y distingue entre de los dos objetos que están asociados a este elemento, pues distingue que uno es el de salida y otro es el de inicio y otro es el de fin, el de final, ¿no? O uno el de salida y otro el de llegada. Hay una distinción. Y esa distinción se hace patente precisamente en la composición, ¿no? Porque aquí lo que estoy diciendo es que esa operación, que en realidad son muchísimas operaciones, porque esto lo estamos definiendo para cada terna de objetos. Para cada terna de objetos existe esto. Si yo cambio la terna, existe otra función y así nos vamos. Entonces, en realidad, hablar de una sola operación no es muy preciso. Es toda una familia, digamos, de operaciones. Además de que a veces cuando hablamos de operación, estamos hablando de una función que asocia a una pareja de elementos de un mismo conjunto, un tercer elemento de ese conjunto, y no es el caso. Vean cómo los conjuntos son distintos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, el papel que juegan los dos objetos, que son uno el dominio y, y otro el codominio de los morfismos correspondientes, ahí se ve que en efecto juegan un papel distinto y que en efecto la composición se hace como encadenando dos morfismos, uno donde coincidan el codominio del primero, coincide con el dominio del segundo, ¿ok? Aquí lo estamos diciendo. Entonces, por eso los esquemas no es que estemos dibujando tal cual el morfismo y los objetos, sino que así nos ayuda a visualizar, y eso es en realidad lo que sucede siempre en las matemáticas, ¿no? O sea, los dibujos, los esquemas que hacemos, las gráficas que hacemos, nos ayudan a entender el concepto abstracto. Ok, muy bien. Entonces, bueno, eso es lo que quería mencionar. No sé si aparte ustedes quieran mencionar otra cuestión antes de ver estos otros ejemplos que también me gustaría hablar de ellos. Entonces, más ejemplos. Bueno, entonces está, por ejemplo, el caso de este. Bueno, está el caso de, para salirnos de esta clase de ejemplos que les estoy diciendo que son universos donde los objetos a su vez son conjuntos, ¿sí? De hecho, son clases de objetos que no son, esa clase de objetos no es un conjunto, porque caeríamos en esta paradoja de los conjuntos. No existe el conjunto de los conjuntos, no existe el conjunto de los grupos, sino que son clases. ¿Ok? Pero existen otros ejemplos, déjenme ponerlo aquí, este, un monoide específico. Ahorita les digo lo que es un monoide. Un monoide específico. ¿Ok? Esto lo voy a poner así, como M estrella. Entonces, ¿qué es un monoide? Déjenme ponerlo así. Es decir, un conjunto, aquí vamos a pensar en un conjunto M con una operación, esta sí es una operación binaria, es decir, es una función que va de M cruz M en M, y que es una operación binaria, o sea, es una función que tiene este dominio, es el producto cartesiano de M con M mismo, y el codominio es M. Vean ustedes que aquí sí es una operación binaria que toma dos elementos del conjunto y les asocia un tercero del conjunto. Ahí sí es el mismo conjunto,
¿sí? Pero además voy a agregar la propiedad de que es asociativa, y tiene elemento neutro, neutro. ¿Ok? Ya sabemos qué es eso, ¿no? O sea, la asociatividad, pues es que si tomo tres elementos de M y los opero 2 a 2 según dos posibilidades, es decir, primero los otros dos, primero los primeros dos y luego el tercero, o bien el primero se espera al resultado del segundo y el tercero, entonces si hago la operación de esos tres de las dos maneras, llego a lo mismo, eso es que sea asociativa, y un elemento neutro es que hay un elemento distinguido, vamos a llamarle E, es un elemento de M distinguido, tal que al operarse con cualquier otro, de una y de otra forma, lo deja igual, ¿ok? No voy a escribir eso, ¿no? Sino que nada más nos quedamos con esas dos propiedades. Fíjense cómo un monoide es algo al que se le pide menos cosas que un grupo, porque aquí no se le está pidiendo no se está pidiendo que haya inversos, ¿ok? Nada más se está pidiendo que la operación sea asociativa y que tenga un elemento neutro. De hecho, entre paréntesis, si pedimos todavía menos, es decir, si no pedimos que haya elemento neutro, sino que solamente pedimos que la operación binaria sea asociativa, entonces tendríamos un semigrupo. O sea, son algunas otras estructuras algebraicas que existen aparte de los grupos o de los anillos o de los campos o de los espacios vectoriales. Aquí nada más hay una sola operación. ¿Ok? Entonces, fijamos este monoide. Este es un monoide específico. Este, eh, Fíjense entonces, con ese monoide específico definimos la categoría siguiente. Entonces, consideramos la categoría con un solo objeto. Si quieren, se puede llamar M, pero en realidad el nombre que le ponemos al objeto es lo de menos. Es un solo objeto. Es decir, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que los objetos, en este caso la clase de objetos, consta nada más de este objeto M. Y los morfismos son los elementos de M. Es decir, la clase de morfismos, en este caso es un conjunto, y es M. Entonces, a ver si está clara la notación. Eh, Aquí lo que estoy diciendo es que la clase de objetos es nada más un conjunto con un solo elemento. Ese es el único objeto. Y acá abajo, aunque se parezca las dos escrituras, aquí el hecho de no ponerle las llaves de conjunto, lo que me está diciendo es que la clase de morfismos es el conjunto M, es decir, consta de los elementos de M. ¿Qué imagen o qué esquema puedo dibujar? Entonces, un solo objeto, ahí está el objeto al que estoy llamando M, y los morfismos son pues un montón de flechas que van del objeto en sí mismo. No tengo más juego que eso, es decir, lo único que puedo hacer es definir flechas o visualizar flechas que tengan como dominio y como codominio a M, puesto que M es el único objeto. ¿Ok? Entonces aquí tengo tantas flechas o lazos, si quieren ustedes, es decir, una flecha que va de un nodo a sí mismo, como elementos tenga el monoide. Si el monoide es, digamos, un monoide numerable, como puede ser el caso de los números naturales, por ejemplo, o sea, aquí estoy diciendo un monoide específico, que quiere decir que yo de todos los monoides que están volando por ahí, agarro uno en particular y con ese particular monoide defino la categoría que les estoy diciendo, ¿sí?
Ahora, concretamente pueden pensar, por ejemplo, en el monoide de los números naturales. Es decir, aquí pueden pensar todavía más específicamente en el monoide que consta de los números naturales con todo y el cero y con la suma. ¿De acuerdo? Como no pedimos inversos, pues entonces no estamos saliéndonos de, eh, no estamos contraviniendo nada. En efecto, es un monoide. No es un grupo, porque los naturales no tienen negativos, pero sí es un monoide. Hay una operación que es la suma, que va de los naturales, cruz los naturales a los naturales, y hay un elemento neutro que es el cero. ¿Ok? Aquí estamos pensando que los naturales van desde cero. Entonces, fíjense, en el caso específico, ¿no? O sea, aquí estoy describiendo la situación con un monoide que tomo, de todos los que hay, tomo uno específico, pero no les estoy diciendo cuál es. Aquí sí les estoy diciendo específicamente, todavía más específicamente, cuál es el monoide. Entonces, si piensan en este monoide en particular, o sea, este es un monoide particular, si piensan en este monoide particular, que es los naturales con la suma, entonces fíjense, aquí tendría que poner una flecha por cada número natural, es decir, el 0, el 1, el 2, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tantas como números naturales, por lo tanto, aquí tengo pues una infinidad, tendría una infinidad de flechas. Claro que puedo pensar en otros monoides, por ejemplo, el monoide que tiene nada más dos elementos, es decir, los números binarios, nada más 0 y 1 con la suma consabida, ¿sí? Y así, etcétera. Puedo pensar en distintos monoides particulares, pero en todos los casos puedo hacer esta construcción donde considero un solo objeto y tantas flechas como elementos tenga el monoide. Ahora, fíjense ustedes que de todas esas flechas hay una en particular, la voy a dibujar aquí, que es el neutro, ¿ok? Esa flecha es, esta la que estoy señalando aquí, es el neutro del monoide. Todas las demás, pues les puedo llamar, a lo mejor les llamo con una X. Cualquiera de estas es X o Y o Z, pero esta es muy particular, es el neutro, ¿sí? Y entonces, bueno, eh, fíjense qué tengo que hacer para definir una categoría. Pues ahí tengo que seguir el formato de la definición. Si yo quiero una categoría específica, entonces tengo que decir primero que nada cuáles son los objetos, cuáles son los morfismos, y luego tengo que decir cuál es la composición, ¿ok? Eso también lo tengo que decir. Perdón, aquí ya no sé qué me pasó, no sé si están viendo la pantalla o... Voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez porque ya hice algo aquí con mi computadora. Ahí estamos. Entonces, en, la, en los ejemplos anteriores, bastaba con que yo dijera cuáles eran los objetos y cuáles eran los morfismos, porque la composición en todos estos casos es la composición usual de funciones, puesto que todos estos casos se basan en que los objetos son conjuntos con algo más y los morfismos son funciones con algo más. Funciones que preservan la operación, funciones que preservan las dos operaciones, funciones que preservan, digamos, la topología, funciones que preservan la métrica. Son funciones. Entonces aquí la composición ya se da por sentado, ¿no? Digamos, aquí podemos decir aquí que la composición es la composición usual. Pero en el ejemplo que les estoy diciendo ahora, aquí que estoy diciendo la categoría con un solo objeto, los morfismos son los elementos de M, y la composición es la propia operación. La propia operación estrella. ¿Ok?
porque, ¿qué sería componer morfismos? Pues tomar dos morfismos, los morfismos solamente van de M en M, es decir, aquí, según según el formato general que tengo, aquí tendría que poner los morfismos de M en M, cruz los morfismos de M en M, déjenme mover esto para que quepa, de los morfismos de M en M, cruz los morfismos de M en M, a los morfismos de M en M. Pero los morfismos de M en M, pues es todo M, ¿verdad? Esto es simplemente M. Esto es todo M y esto cae en M. Es decir, es la operación que yo tenía definida en M. Porque aquí lo que puedo hacer es componer, visualizar la composición de primero aplico X y luego aplico Y. Eso también es un morfismo de M en M. Eso va de M en M. Aquí todos los morfismos, pensando en morfismos como usualmente visualizaría, como estas flechas con su dominio y su codominio, son en realidad los elementos de M, pero pensando que su dominio es M y su codominio es M. Es una visualización un poco extraña, puesto que aquí, en principio, el monoide consta de elementos, que los pienso así quizá como puntitos, que estoy componiendo uno con otro, específicamente los naturales. Aquí puedo pensar, los naturales, pues, sumo el 3 más el 2. No los pienso como flechas que se componen, pero los puedo pensar así de tal manera que vea esto como una categoría. Entonces, esta operación, por supuesto que es asociativa, que es asociativa. Y el morfismo identidad, que también me pide la definición de categoría, pues es el elemento neutro, es el elemento E. ¿Ok? Que es el elemento E que está en M y que también podría imaginármelo como una flecha que va de M en M. ¿De acuerdo? Y cumple con la definición de categoría, puesto que por ser monoide, cuando yo compongo aquí la composición, fíjense ustedes que es la propia operación. O sea, cuando yo escribo esto, X compuesta con Y, en realidad lo que hago es operar X con Y según la operación del monoide. En el caso de los naturales, lo que haría es específicamente, si yo quiero componer, entre comillas, el 3 con el 2, pues lo que haría es sumar 2 más 3 y eso me da 5. ¿Ok? Lo único que hago es cambiar, digamos, la palabra o la idea, cambiar la visualización de la operación suma, en vez de la operación suma, considero la composición. ¿De acuerdo? Ok, entonces, por lo tanto, se cumplen los puntos, los 5 puntos de la definición de una categoría, puesto que este elemento, en efecto, cuando yo lo opero, es decir, lo compongo con cualquier otro elemento del monoide, lo va a dejar igual, puesto que es el que hace ese papel, es el elemento neutro. ¿Ok? Este ejemplo es un tanto raro también, la primera vez que se ve, cambia, digamos, el panorama de las cosas, pero es con la intención de que ustedes vean cómo el concepto de categoría no solamente se aplica a casos usuales, sino que puedo definir como objetos y como morfismos otras cosas. ¿Sale? Entonces, ese ejemplo lo dejo ahí para que lo consideren ustedes. Un solo objeto y los morfismos son precisamente los elementos de ese monoide
Aquí pueden aplicarlo a monoides como los naturales o incluso a grupos, porque todo grupo es un monoide, puesto que en el caso de un grupo agrego una propiedad más, que es la de los inversos, pero las otras propiedades se siguen cumpliendo. Ok, entonces ese es un ejemplo que les quería dar. No sé si vamos bien. Sí, está bien. Sí, de acuerdo. ¿Los demás? ¿Los demás bien? Sí, bien. Sí, maestro, todo bien. Gracias. Sí, bien. Fíjense en otro ejemplo. El segundo ejemplo, así como aquí puse un monoide específico, vamos a pensar en un preorden específico. Entonces, ahora les voy a decir lo que es un preorden. Un preorden específico es, le voy a llamar P, con una relación binaria, es decir, bueno, ya lo voy a escribir con color naranja también para ser compatible. Es decir, aquí vamos a tener un conjunto P y una relación binaria, que es, fíjense, nada más vamos a decir que es simétrica y transitiva. No, perdón, no simétrica, sino reflexiva. Es reflexiva y transitiva. ¿Ok? Eh, es decir, aquí recordando un orden parcial o un copo es un conjunto con una relación binaria que es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Eso lo vamos a ver más adelante porque es la tercera cosa que les quería decir como básica en esta primera pestaña, digamos, que estamos viendo del aula. Entonces, eso es un orden parcial. Un orden parcial, aquí si quieren lo pongo nada más, eh, un copo sería lo mismo, nada más que la relación es reflexiva. Aquí agregaríamos la antisimetría y transitiva. Entonces, reflexiva es que todo elemento esté relacionado consigo mismo. La antisimetría que no estoy pidiendo aquí es que si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, entonces A es igual a B. Esa no la estamos pidiendo aquí. Y la transitiva es que si A es menor o igual que B, B es menor y B es menor o igual que C, entonces A es menor o igual que C. No lo escribo para no ahondar más en eso. Nada más pedimos la reflexiva y la transitiva. Ok, entonces partiendo de eso, vamos a considerar la categoría cuyos objetos, ahí sí son los elementos de P. Es decir, los objetos son precisamente el conjunto P. ¿Sí? Y los morfismos se describen para cada par de elementos, vamos a decir A y B en el preorden. Entonces, el conjunto de morfismos de uno a otro va a ser dos casos. No va a haber morfismos si los elementos no son comparables y va a haber un único morfismo que le pueden llamar como ustedes quieren, como quieran ustedes. Vamos a pensar en, si quieren le llamamos M, que depende de A y B. Nada más es un solo morfismo. Ahorita hago el esquema.
Solamente es un morfismo en caso de que A sea menor o igual que B. Es decir, si tenemos aquí un orden parcial, regularmente los órdenes parciales se dibujan con diagramas de Hasse, es decir, pensando que aquí tengo a lo mejor estos 4 puntos y los 1, aquí estoy pensando que tengo A, B, C y D. ¿Ok? Entonces, el conjunto P sería en este caso específico los 4 elementos A, B, C, D, ¿verdad? Y esto pues me da una serie de relaciones. Como saben, una relación es un subconjunto de P cruz P. Entonces, por ejemplo, aquí hay un montón de relaciones, pero estaría A relacionado con B, A relacionado con D. Aquí no estoy dibujando esta línea, sino que por transitividad, A está relacionado con D, A está relacionado con C, es decir, A es menor o igual que C, C es menor o igual que D, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, A es menor o igual que B, menor o igual que D, A es menor o igual que C, menor o igual que D. Y por supuesto, A es menor o igual que A, estoy pensando que A es menor o igual que A, etcétera, para que en efecto sea un preorden y sea reflexiva y transitiva la relación. Entonces, fíjense, en este caso, puedo este diagrama de Hasse convertirlo en un diagrama categórico si las líneas que usualmente se utilizan en un diagrama de Hasse, cuando hable de esta tercera cosa de la primera pestaña, les voy a repetir lo que es un diagrama de Hasse, pero por lo pronto les estoy diciendo que cuando tienen ustedes un preorden, se dibujan los elementos del preorden y se dibujan de abajo hacia arriba, pensando que los de abajo son menores o iguales que los de arriba. Si existe un camino de uno al otro, no es necesario poner todas las flechas. Pero si esto lo convierto en un diagrama categórico, no digo, en el caso del diagrama de Hasse no son flechas, son líneas, son aristas. Pero en el caso categórico, ahí sí tendría que poner esta flecha, por transitividad tendría que poner esta flecha, esta flecha, esta flecha. Y vean ustedes cómo, por ejemplo, entre B y C no hay flechas, no hay morfismos, y además, claro, tendría que poner las flechas que van de un elemento en sí mismo. Es decir, ese diagrama de Hasse que está más simplificado, pero que nos permite visualizar cómo están comparados los elementos. Cuando yo lo cambio la imagen, cambio el esquema y lo veo como una categoría, entonces tendría que pensar en todas las flechas que van entre cualesquiera dos elementos que estén relacionados, incluyendo los propios, y estos justamente serían, por cierto, los únicos que existen de un elemento en un elemento serían los morfismos identidad, precisamente. ¿De acuerdo? Entonces, eh, se entiende entonces la descripción de los morfismos. Aquí los morfismos, pues tengo que describirlos dependiendo de los elementos, porque, o sea, no les puedo decir, los morfismos son elementos que cumplen tal propiedad. No, les tengo que decir, los morfismos van a ser un único morfismo si los elementos están comparados y no hay morfismos si no están comparados. ¿Sale? Entonces una manera de escribirlo con formalidad pues es este conjunto de morfismos que ya había puesto la nomenclatura, va a ser vacío en un caso y va a tener un único elemento que le pueden llamar como ustedes quieran. Para distinguir, pues le puedo llamar M subíndice AB, por ejemplo, aquí en el dibujo, este de aquí sería M subíndice AB, ¿verdad? Este de aquí. ¿Ok? Pero también está la propia flecha que va de A en A, pues esa sería M subíndice doble A, M subíndice doble A. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo, si lo veo como una categoría, tengo descritos los objetos, que son los elementos del preorden, los morfismos, que son estas flechas que se definen en caso de que sean comparables y en caso de que no, y tengo la composición, porque la composición
pues es precisamente la dada por la propiedad transitiva. Entonces aquí nada más podría poner la composición existe por la propiedad transitiva, ¿no? Es decir, si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, entonces eso va a implicar que A es menor o igual que C. Entonces, si yo compongo dos morfismos con esta situación, donde los tres elementos sean comparables, entonces está definido el tercer morfismo, que sería el que va desde A hasta C, por transitividad. ¿Sí? Si uno de los dos morfismos, es decir, bueno, o sea, si esta función a la que me obliga, si en esta función a la que me obligan que exista esta función de un producto cartesiano en otro, si alguno de estos dos conjuntos es vacío, pues entonces ya tendría una función vacía, porque no tendría elementos que tomar aquí. Entonces, cuando uno de los dos elementos es vacía, pues la función que existe aquí, pues es la función vacía, simplemente. Entonces, existiría por vacuidad, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso que estamos viendo aquí, si no son comparables los segundos elementos, digamos B y C, pues entonces por vacuidad, pues tampoco va a ser comparable a A y C. O sea, de todas maneras, sigo teniendo esa composición. La composición que más me interesa, pues es cuando son comparables A y B y son comparables B y C, por transitividad son comparables A y C. ¿Ok? Y el morfismo identidad para cada, bueno, y los morfismos identidad, porque son para cada objeto, los morfismos identidad existen por la propiedad reflexiva. Es decir, no necesito, por eso no necesito la antisimétrica. Por eso nada más basta con tener un preorden. En particular, pues un orden parcial cumple con estas dos propiedades, pero una más. Pero no necesito la segunda, porque con la reflexiva y la transitiva ya puedo garantizar que existe la composición y que existen los morfismos identidad con las propiedades consabidas en la definición general de categoría. Ok, ese es el segundo ejemplo, ¿sí? Ese es el segundo ejemplo de los adicionales. Ok, ¿preguntas hasta aquí? No, de momento no. Vamos con el tercer ejemplo, que nos va a interesar en el álgebra lineal. Fíjense, en el tercer ejemplo definimos la categoría que podemos llamar MAT, subíndice K, partiendo de un campo K. Fíjense ustedes esta categoría que también es extraña en el sentido de que no es usual como las otras categorías. Los objetos serían los números naturales. Números naturales mayores que cero. O sea, no incluyo al cero. Números naturales positivos, vamos a ponerlo así. Números naturales positivos. Es decir, es como si yo escribiera los objetos de esta categoría son los naturales menos el cero. Vamos a escribirlo así. Los naturales menos el cero. Es decir, 1, 2, 3, 4, etc. ¿Ok? Y los morfismos van a ser matrices con entradas o con coeficientes
matrices con coeficientes en K. Es decir, es lo que usualmente escribimos en álgebra lineal como M. Bueno, fíjense, aquí vamos a hacerlo, eh, es decir, bueno, así lo puedo describir en general, pero en particular, fíjense cómo matrices con coeficientes en K de cualquier tamaño, aquí lo voy a poner, de cualquier, déjenme moverlo para acá, de cualquier tamaño. Por supuesto, son matrices de tamaño finito. Bueno, vamos a ponerlo aquí de todas maneras, es a lo que estamos acostumbrados, cualquier tamaño finito. Entonces, aquí fíjense, dada una matriz A de M por N, se define el dominio de A va a ser N y el codominio de A va a ser M. ¿Ok? Recuerden ustedes que el dominio y el codominio de un objeto en una categoría, perdón, el dominio y el codominio de un morfismo en una categoría tiene que ser un objeto de la categoría. Entonces vean ustedes cómo otra vez cambiamos la concepción. En vez de ver una matriz usualmente como un arreglo rectangular, ya sabemos que es una regla rectangular, entonces vamos a pensar en una matriz como en una flecha. Déjenme aquí cambiarles el color para pensar que estamos haciendo el esquema. Aquí vamos a pensar en una matriz como una flecha que va de n en m. Eso es una matriz. Así lo visualizamos desde el punto de vista de esta categoría. Entonces, en esta categoría los objetos son los números naturales y las flechas, que aquí sí puede haber un montón de flechas, ¿verdad? O sea, aquí estoy pensando en una específica, pero puede haber un montonal de flechas aquí, ¿no? Muchas flechas, que serían todas las matrices de M por N. Fíjense el papel que está jugando. Aquí cuando pienso en una matriz de M por N, estoy pensando en que tiene M renglones y N columnas. Entonces, el dominio lo estoy definiendo como el número de columnas y el codominio como el número de renglones. Es como si invirtiera el orden, ¿no? En vez de pensar en la flecha de M en N, que es el orden en el que digo el tamaño de la matriz, lo defino al revés. Esto tiene una razón que ya ahondaremos, ¿no? Pero así es como me conviene definirla. Entonces, es decir, otra vez hice algo aquí. Es decir, eh, es decir, si M y N son números naturales positivos, entonces el conjunto de morfismos que van de N en M es a lo que usualmente le llamo las matrices con coeficientes reales de M por N. ¿Ok? Este es el conjunto de todas, entonces son muchísimas, ¿no? De todas las matrices. Ahora sí, de tamaño específico M por N, es decir, de M renglones y N columnas, con coeficientes. Bueno, aquí le puse el campo de los números reales, pero en realidad es en cualquier campo. Aquí puede ser cualquier campo, con coeficientes en K. Aquí también le puse coeficientes en K.
¿Sale? Entonces aquí, ¿cómo se ve entonces la categoría? Pues se ve, aquí empiezo en el 1, 2, aquí tendría el montón de matrices de 2 por 1. Luego, con el 3 tendría el montonal de matrices de 3 por 2. Pero también aquí, de aquí a acá, ¿se imaginan? Tengo otro ramillete de flechas del 1 al 3 que representarían el montonal de matrices de 3 por 1, porque es al revés. Y así nos vamos, ¿no? Así se ve, ese sería el esquema de la categoría. Por supuesto que es un esquema incompleto, puesto que existen matrices de tamaño m por n para cualesquiera dos números naturales. E incluso aquí puedo dibujar un montonal de flechas que vayan de 3 en 3, del 3 en el 3, que serían las matrices cuadradas de 3 por 3, esas flechas. ¿Sí se va viendo la categoría? Sí, Fíjense cómo hasta ahorita he definido los objetos, que son los números naturales, las matrices, digo, los morfismos, que son las matrices del tamaño correspondiente, y me faltaría describir la composición y los morfismos identidad. Entonces ya se imaginarán que la composición es el producto de matrices. Porque la composición tiene que ir de los morfismos de N, M, cruz, los morfismos de M, R, a los morfismos, a los morfismos de N en R. ¿Ok? Entonces, aquí yo tendría que tomar una matriz de M por N. Esta es de M por N. Ya me quedó al revés, ¿verdad? Este es de M por N. Tendría que tomar otra matriz de R por M. ¿Ok? Ajá. Este es de M por N, porque es al revés, ¿verdad? Acuérdense que el tamaño va en el orden invertido de la dirección de la flecha. Es decir, si la matriz es de M por N, la flecha la visualizo de N en N. Entonces, esta matriz es de M por N, esta matriz es de R por M, y aquí entonces la composición que tiene sentido, la multiplicación que tiene sentido es la multiplicación B por A, que sería de R por N. Y de hecho, fíjense cómo está en el orden en el que yo escribiría la composición. O sea, la composición de esta vista como flecha con esta vista como flecha no es más que el producto de las matrices, el producto usual de matrices. ¿De acuerdo? Solamente lo que cambia es la manera de visualizarlo. Es decir, estoy visualizando el producto de matrices como una composición de morfismos. Y como sé que el producto usual de matrices es asociativo, entonces la composición es asociativa, es decir, esta composición es asociativa y los morfismos identidad son las matrices, precisamente las matrices identidad, ¿no? Es decir, el morfismo identidad que va de n en n, pues es la matriz identidad, lo que usualmente denoto de esa manera, como la matriz identidad, o es una notación, a veces se le pone I, ¿no? Es la matriz identidad que ya sabemos,
Ya sabemos qué cosa es la matriz identidad, pues es la matriz identidad de n por n que tiene unos en la diagonal y ceros en lo demás. Y que tiene justamente la virtud que nos pide la definición de categoría. Es decir, si yo compongo este morfismo con cualquier otro, o sea, esta composición, si las veo como flechas, se traduce en el producto de estas matrices que ya sé por la propiedad del producto que es A, y lo mismo si lo hago al revés, esto sería este producto de matrices que ya sé que es B. Entonces vean ustedes cómo la petición que se hace en la definición general de categoría se está cumpliendo gracias a que estamos invocando, en vez de la composición, estamos invocando el producto. ¿Sí? El papel de la composición lo hace el producto. Entonces, nada más es asignar nuevos papeles para visualizar esto como una categoría. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres ejemplos, vamos a quedarnos con estos tres ejemplos, aparte de los usuales, para que ustedes, digamos, expandan el panorama de a qué se le puede llamar una categoría. Entonces, me quedo con estos tres ejemplos para que ustedes los estudien y ubiquen perfectamente cuáles son los objetos, cuáles son los morfismos, cuál es la composición y cuáles son los morfismos identidad en cada uno de estos casos. ¿De acuerdo? Ahí están los tres ejemplos. Entonces, díganme por favor si hay alguna pregunta al respecto. Profesor, yo sí tengo una. Dime. Al principio de la lámina había puesto, bueno, en una de sus láminas había puesto que unos ejemplos tenían la composición usual. ¿Se refiere Exactamente. únicamente a las transformaciones lineales No, o a esos? a todos estos que estoy señalando, aquí me referiría a todos estos. Todos estos tienen la composición usual. Ok, Hasta acá. y Ujú. por ejemplo, digamos que entonces el algoritmo para definir una categoría es como buscar los objetos, buscar los morfismos y ver la composición, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, eh, tienes que especificar los objetos, los morfismos, la composición y los morfismos identidad. ¿Ok? Si queremos ser así muy rigurosos, tenemos que definir o especificar esas cuatro cosas y además comprobar que se tienen las propiedades que dice la definición, ¿no? Por ejemplo, tienes que ver que en efecto cada morfismo tiene su dominio y su codominio, tienes que ver que la composición sea asociativa y tienes que ver que los morfismos identidad cumplen con la propiedad de que compuestos con cualquier otro morfismo lo dejan igual, ¿no? Nada más que usualmente, como ya conocemos propiedades de las funciones y como sabemos cuál es la composición usual y sabemos cuál es la función identidad usual, no es necesario ser tan riguroso porque en todos estos casos que estoy señalando aquí, que es el caso de que los objetos son conjuntos con algo más, los morfismos son funciones, quizá con algo más, la composición es lo usual y la función identidad es lo usual. Entonces, se simplifica eh, el comprobar que es una categoría, porque lo único que tienes que hacer es ver que la composición de dos transformaciones lineales es una transformación lineal. Ya con eso, ya sabes que es asociativa porque son funciones, pero lo único que tienes que ver es que la composición de dos morfismos de ese tipo vuelve a ser un morfismo de ese tipo, ¿sí? Y lo que tienes que ver es que los morfismos identidad son morfismos de ese tipo donde estás trabajando. Entonces, en este caso, por ejemplo, de las transformaciones lineales, la función identidad es una transformación lineal y de hecho la función identidad valga la redundancia, funciona en todos los casos. La función identidad
es un homomorfismo de grupos, es una transformación lineal, es una función continua, etcétera, etcétera. Entonces, por eso ahí es más fácil el trabajo. Pero en estos ejemplos que son un poco más raros, ahí sí hay como que cambiar el punto de vista, ¿verdad? Y de todas maneras utilizo ciertas cosas que ya conozco o que ya con los que a lo mejor estoy familiarizado o de lo que parto. Por ejemplo, la operación del monoide en el primer caso, la relación binaria en el segundo caso y el producto de matrices en el tercer caso, ¿no? Entonces, nada más es cuestión de usar eso para cambiar el punto de vista y comprobar que sí estoy en una categoría. Con ese cambio de punto de vista, estoy en una categoría. ¿Sale? De acuerdo, profesor. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Estos cambios de punto de vista son ejercicios mentales que son muy útiles para un matemático, porque eso nos hace, digamos, abrir el panorama. Entonces, les recomiendo que lo entiendan exhaustivamente estos tres ejemplos, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta aquí en cuestión. Bueno, vamos a avanzar, porque, bueno, pues tengo que decirles varias cosas y es bastante material. Bueno, entonces, voy a platicarles de bueno, déjenme ponerlo esto en algunos morfismos importantes en una categoría cualquiera. Ahora me regreso al terreno abstracto. Ahora tengo una categoría cualquiera C y hay ciertos morfismos que los visualizo como flechas, que son importantes y que tienen nombres a lo mejor conocidos por ustedes, que es el monomorfismo, el epimorfismo. A lo mejor es más raro, el bimorfismo y el isomorfismo. ¿Ok? Entonces, el monomorfismo, vamos a ver qué es un monomorfismo. Voy a pensar que tengo F de A en B, un morfismo. Entonces, ese morfismo, voy a decir se dice que F es monomorfismo, voy a numerar esto, se dice que es monomorfismo si para cada, bueno, si para cada par de morfismos, vamos a decirles GH, GH, que van de C en A. Déjenme mover esto un poco porque si para cada par de morfismos GH que va de C en A, fíjense ustedes qué puedo componer. Puedo componer H con F, ¿ok? Puedo componer H con F. Y puedo componer G con F. Puedo componer G seguido de F.
Entonces, si esto es igual, quiere decir que se puede cancelar F y entonces H es igual a G. Eso es un monomorfismo. Fíjense ustedes, usualmente un monomorfismo en las categorías usuales, que de hecho técnicamente se les llama concretas. A esas categorías que se definen a partir de conjuntos y funciones se les llama concretas, categorías concretas. Entonces, en las categorías concretas, un monomorfismo es usualmente una función inyectiva, ¿sí? Funciones, homomorfismos, transformaciones lineales incluso, ¿no? Función inyectiva. Es decir, es la sensación de que si tengo dos objetos, cuando hay un monomorfismo de uno al otro, es la sensación de que el objeto de la izquierda se sumerge en el de la derecha. Eso es una imagen. Pero fíjense que aquí estamos en el terreno abstracto de una categoría cualquiera. En el momento en que digo cualquiera, ya no puedo utilizar ni que los objetos son conjuntos, ni que los morfismos son funciones, ni nada más que la definición abstracta de categoría. Entonces, esa idea de función inyectiva, por ejemplo, pues ya no puedo utilizarla aquí porque una función inyectiva se define en conjuntos con los elementos, ¿no? O sea, acuérdense, f es inyectiva si f de x igual a f de x igual a f de y, implica que x es igual a y, donde x y y son elementos del dominio. Pues sí, pero aquí no tengo elementos, no tengo más que flechas y composición. Entonces, el truco es esa idea de inclusión, de inmersión, de que un objeto se sumerge en otro o de función inyectiva, esa imagen de las flechitas que son paralelas, digamos, que no se pegan, etcétera, etcétera, llevarla a nivel categórico. Y a nivel categórico, lo que se aproxima, digamos, aunque no siempre coincide, pero sí, digamos, es la esencia de esa propiedad, es la cancelación por la izquierda respecto a la composición. Vean ustedes como en esta definición de monomorfismo no estoy utilizando más que los ingredientes de una categoría, es decir, flechas, morfismos que tienen su dominio y su codominio especificados, la composición y la composición, nada más, de hecho. De hecho, aquí no uso las identidades, nada más uso los objetos, los morfismos y la composición. Y esta propiedad que es la cancelación por la izquierda, aquí podemos decir F puede cancelarse por la izquierda. ¿Ok? Bueno, esto lo voy a escribir del otro lado, porque se imaginarán que epimorfismo, pues es justamente lo dual. Va a ser ese epimorfismo ahora si para cada par de morfismos, ahora es que se cancele por la derecha, entonces ahora quiero un par de morfismos, les voy a llamar igual, les podría llamar distinto, pero les voy a llamar igual, ahora que salgan de B, ahora que vayan de B en C. Entonces, si F compuesta con G es igual, F seguida de G es igual a F seguida de H, vean ustedes que también estoy utilizando esta nomenclatura de funciones, eso de F seguida de, se refiere como que a que estoy aplicando una función y luego aplico la otra, pero en realidad es una imagen, es algo que es un reflejo que estoy utilizando de los conjuntos, pero aquí es abstracto, simplemente estoy componiendo, ¿no? Entonces, es la composición de F con G, pensando que F va primero y G después, igual a la composición de F con H, implica, perdón, aquí es implicación, aquí me faltó esta flecha, implica que G es igual a H. Aquí, perdón, ya me hice bolas aquí con la escritura. Y lo que quiero escribir es que esto implica
que G es igual a H. ¿De acuerdo? Es decir, que F se cancela por la derecha. Entonces, tengo estas dos definiciones. Ahorita voy a completar el esquema con las otras dos. Entonces, es monomorfismo, es un morfismo que se puede cancelar por la izquierda. Aquí, para no hacernos bolas y que no se nos crucen los cables de repente, uso yo en particular la mnemotecnia, los monos son zurdos. A mí me funciona eso. Los monos son zurdos. Entonces, con eso ya me acuerdo que los monomorfismos son los que se cancelan por la izquierda. Y los epimorfismos, pues por el otro lado, es decir, por la derecha. ¿De acuerdo? Si ustedes esto lo llevan a la categoría particular de conjuntos, van a ver que en efecto función inyectiva coincide con monomorfismo. Función suprayectiva coincide con epimorfismo. ¿Sí? Eso, bueno, ya lo dejamos, digamos, como ejercicio optativo, si lo quieren checar o lo quieren consultar en los libros de categorías, eso se vale, ¿no? No siempre va a suceder eso, pero usualmente, incluyendo en la categoría que vamos a trabajar nosotros, que es la de espacios vectoriales, sí en efecto transformación lineal inyectiva va a coincidir con monomorfismo, transformación lineal suprayectiva va a coincidir con epimorfismo. ¿Ok? La tercera definición es bimorfismo. Simplemente si es monomorfismo, a la vez es monomorfismo y epimorfismo. Y la cuarta, que es isomorfismo, si tiene un morfismo inverso respecto a la composición. Es decir, si existe una G que va al revés, acuérdense que todas estas definiciones las estoy poniendo con la hipótesis general de que F va de A en B, es un morfismo. Y estoy diciendo, refiriéndome a esta F que va de A en B, cuándo es monomorfismo, cuándo es epimorfismo, etc. Entonces, ¿cuándo es isomorfismo? Cuando existe un morfismo de B en A, tal que la composición F seguida de G, bueno, así lo estoy diciendo, ¿no? Acuérdense que es la composición F seguida de G, es la identidad en A, y la otra composición es la identidad en B, al mismo tiempo, ¿no? Entonces es como si estuviera pensando en función inversa, como conocemos las funciones inversas, pero aquí no le puedo llamar función, estoy en una categoría abstracta, entonces tengo que llamarle morfismo, y de todas maneras esa propiedad de las funciones inversas se puede decir en lenguaje categórico porque nada más depende de la composición, y tengo que decirlo de los dos lados. Entonces, si un morfismo tiene inverso por ambos lados, en este sentido, respecto a la composición, se dice que es isomorfismo. ¿Sí? Ahora, en la mayoría de las categorías, como las que señalé al principio, coincide bimorfismo con isomorfismo. Entonces, aquí déjenme ponerles ojo en las categorías concretas. Suelen es decir, no siempre, suelen coincidir los bimorfismos y los isomorfismos. Por ejemplo, en la categoría de conjuntos, nada más conjuntos, si una función es
inyectiva y suprayectiva, eso equivale a que tenga función inversa. A eso me refiero con que coinciden los dos conceptos. ¿De acuerdo? Y así en las categorías usuales, también en la categoría de espacios vectoriales y transformaciones lineales, si yo tengo una transformación lineal inyectiva, entonces es un monomorfismo, va a coincidir con el concepto de que se cancela por la izquierda. Eso lo podemos ver más adelante, ¿no? Específicamente porque es la categoría que nos interesa. Si es suprayectiva, eso va a ser sí, solo si se cancela por la derecha. Y que sea ambas condiciones, que sea suprayectiva y sea inyectiva, que sea monomorfismo y epimorfismo, va a coincidir con que tenga una función inversa, que también es una transformación lineal. Acuérdense que cuando hablo de esta existencia, este símbolo de existencial, pues estoy a lo mejor omitiendo algunas cosas obvias, ¿no? Pero en realidad lo que estoy diciendo es que exista un morfismo de la categoría, ¿no? O sea, no me puedo salir de la categoría, estoy en la categoría C. Entonces, cuando yo digo existe G de vena, pues es que es un morfismo de la categoría, ¿no? No lo escribí, pero aquí es como si lo dijera, es un morfismo de la categoría que estoy trabajando, morfismo de C, cuando hablo de esa existencia. Entonces, por eso, si yo digo que una transformación lineal es un isomorfismo, pues entonces eso categóricamente lo que quiere decir es que exista una transformación lineal al revés, pero que sea transformación lineal, ¿no? O sea, que sea morfismo de la categoría. No basta con definir una función y ya me quedé con eso, no, tengo que comprobar que es transformación lineal. Ahora, va a resultar que una transformación lineal, que es una función, que tenga función inversa, la inversa va a resultar ser transformación lineal. Digamos que viene de gratis esa propiedad, pero rigurosamente tengo que confirmar, ¿no? Que esto se está dando en la categoría, que estas propiedades se están dando en la categoría. Por eso tengo que ubicar perfectamente en qué categoría estoy. ¿De acuerdo? Todo esto se puede aplicar a cualquier categoría, cualquiera de las que ya mencioné. Es decir, si ustedes están en otro curso de topología, pueden aplicar esto a la topología, ¿sí? Y tendrán sus propias características. Por cierto, la topología se comporta de manera un tanto distinta que las categorías algebraicas, como pueden ser los grupos, los anillos, los campos, los módulos, los espacios vectoriales, ¿sí? De hecho, he de decirles que dentro de las categorías algebraicas, la categoría de anillos en particular tiene ciertas cosas un poco distintas. Por ejemplo, nada más para, así muy entre paréntesis, en la categoría de anillos, eh, tengo, tengo, por ejemplo, nada más lo voy a escribir así, aquí, este, en la categoría de anillos tengo esta inclusión que va del anillo de los enteros al anillo de los racionales. ¿Sí? Que es una función inyectiva. Bueno, pues es como ver los enteros como parte de los racionales. Aquí tengo esta función que resulta ser una función, un homomorfismo de anillos, es decir, va a preservar la suma y va a preservar el producto. Esto es un morfismo de la categoría de anillos. Pero ¿qué creen? Que en la categoría de anillos esto resulta ser un epimorfismo. ¿Ok? Lo cual me dice que en la categoría de anillos no coincide el concepto de epimorfismo con el concepto de función suprayectiva, porque esta función pues, no es suprayectiva, evidentemente, porque los enteros están incluidos en los racionales, pero pues, no abarcan todos los racionales. Entonces, por ejemplo, pasa esa cosa rara. ¿Por qué pasa esa cosa rara? Bueno, pues porque da la casualidad de que esta inclusión cumple con la propiedad que está aquí, pues esta inclusión se puede cancelar por la derecha. Por lo tanto, es un epimorfismo y pues ya tiene derecho a ser epimorfismo, aunque no sea función suprayectiva. ¿Sale? Entonces, el concepto de categoría, fíjense cómo
por eso a lo mejor suena raro que les esté diciendo esto antes de un curso específico de un área específica, pero bueno, creo que es importante que ustedes que están ingresando a la maestría, bueno, salvo Israel que ya está en el doctorado, pero de todas maneras que tengan esa visualización panorámica que les va a permitir, digamos, viajar de una categoría a otra, por un lado, y por otro lado, expandir los conceptos usuales, que a lo mejor uno luego se casa mucho con unos conceptos y, digamos, llega uno a creer que todo es así, pero de repente hay otras situaciones, otros universos donde las cosas ya no son de la misma manera, entonces hay que expandir esos conceptos, ¿ok? Y todo eso es parte de la formación de un matemático. Bueno, borro esto, nada más lo puse aquí para comentarles esa situación chistosa. Y no sé si hasta ahorita vamos bien. ¿Hay algo que quieran comentar? Ya casi acabamos la clase. De hecho, bueno, quería darles también el concepto de funtor, pero ya no dio tiempo. Seguiremos el próximo viernes. No sé si vamos bien. Les he dicho algunas cosas ya de álgebra lineal. Entonces, sí, la intención es ver estas situaciones generales, pero ya irnos enfocando al álgebra lineal. El viernes ya les voy a dar una lista, una primera tarea para que la vayan viendo. No es para que la entreguen en menos de una semana, a lo mejor hasta les doy más tiempo, pero para que vayan revisando los ejercicios, que sí, esos sí son de álgebra lineal, pero bueno, para que tomen en cuenta todo esto que estamos viendo. Ok, entonces, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Doc, ¿puede volver a repetir lo que es la definición de una categoría concreta? Ah, sí, una categoría concreta es una categoría donde los objetos son en particular conjuntos y los morfismos son en particular funciones. ¿Sí? Es decir, los objetos son conjuntos a lo mejor con algunas otras peticiones, ¿verdad? Y las funciones, los morfismos son funciones a lo mejor con algunas otras peticiones, pero partimos de la base de conjuntos y funciones. ¿Sale? Eso es una categoría concreta. ¿Se entendió, Alonso? Ok, sí, sí, profesor, gracias. De acuerdo. Muy bien. Sí, cuando yo les doy cierta nomenclatura, a lo mejor hay ciertas cosas que de texto a texto pueden variar, pero es bastante general, ¿no? En particular, esto de categoría concreta lo he encontrado casi en todos los textos. Por si en algún texto dice concreto significa otra cosa, bueno, hay que atender a lo que diga el texto, pero en general, en todos los textos que yo conozco al menos, concreto, categoría concreta se refiere a eso. Ujú. Muy bien. Otra pregunta, otro comentario por ahí. No. Perfecto. Entonces, bueno, lo dejamos ahí y nos vemos el próximo viernes. Profesor, Dime. sí. Sí, No sé si, sí, no sé si me pudiera permitir unos minutos. sí. Ahora tengo una duda, es una cuestión meramente administrativa. Ya, sí. Ok. Sí, bueno, ¿alguien más quiere discutir sobre el curso? ¿Alguna pregunta del curso? ¿No? Bueno, hablando de lo administrativo, recuerden ustedes que está abierto ya el periodo de solicitud de becas
Entonces, sean atentos a todos los pasos que hay que hacer. Las cosas muy específicas hay que tratarlas con la maestra Iseo, porque ella es la que está metida en la plataforma y haciendo todos los detalles, ¿no? Entonces, si es algo urgente, me pueden escribir a mí y me comunico directamente con la maestra Iseo, pero ella es la que está llevando todas estas cuestiones. Ujú. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, sí, si quieren, me quedo con Juan Manuel. Bueno, no sé si alguien más quiera, revisar algo.